You set the table, put on a playlist, even made the lasagna from scratch. And now you're wearing it. OxiClean Max Force Spray tackles tough, set-in stains the first time. Adulting is hard. Fighting stains shouldn't be. OxiClean Max Force. It's not clean unless it's OxiClean. Today's top story, the flavor merger of the century between the Peanut Butter Group and Chocolatey Corp. Joining me is a PBC executive. Thanks for having me, Barry. Now, how did you know the merger and the byproduct of it, Jif peanut butter and chocolate flavored spread, would be a success? You know, it was a gut feeling, a rumbling, if you will. Besides, they're two titans of taste. Very true. Goes great with pretzels. And pancakes. Apples too, I bet. Try Jif PBC today. ¿Sabías que el libro de Números, tan ignorado por muchos lectores de la Biblia, guarda algunos de los secretos más profundos sobre el carácter de Dios? Muy más allá de listas y números, cada capítulo revela detalles de la jornada espiritual de Israel y aún más muestra cómo Dios actúa con nosotros hasta hoy. Prepárate, porque lo que parece ser solo estadística es, en verdad, una carta abierta del corazón de Dios para su pueblo. Si valoras estudios bíblicos que revelan verdades profundas de la palabra de Dios, inscríbete en el canal y activa las notificaciones. Cada nuevo video trae enseñanzas que fortalecen tu fe y profundizan tu conocimiento de las Escrituras. El libro de Números, conocido como el cuarto libro de la Torá, es frecuentemente relegado al olvido por lectores modernos que buscan mensajes inmediatos e historias envolventes. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que Números, a pesar de su título aparentemente árido, es una fuente viva de enseñanzas espirituales profundas y revelaciones sobre el carácter de Dios. Cuando leemos Números capítulo 1, donde se describe el primer censo de los hijos de Israel, somos invitados a ver mucho más que un mero conteo. Percibimos el cuidado divino en registrar a cada individuo, señalando que ningún hijo de Dios es olvidado o insignificante. La negligencia hacia Números puede ser atribuida a la naturaleza repetitiva de algunas secciones, a los detalles sobre leyes ceremoniales y a la descripción minuciosa de la organización tribal. Muchos lectores modernos, inmersos en una cultura que valora la velocidad y la superficialidad, acaban perdiendo la paciencia con las páginas que, a primera vista, parecen no traer narrativas dinámicas. No obstante, al profundizar, es posible notar que cada número, cada orden, cada orientación revela un pedazo de la mente de Dios, su deseo de orden, su justicia y su inmenso amor por la colectividad y por el individuo. Otro factor que contribuye al olvido de Números es la falta de comprensión sobre el contexto en que fue escrito. Se trata de un pueblo peregrinando en el desierto, haciendo la transición de una mentalidad de esclavitud hacia la construcción de una nueva identidad como nación santa. Los desafíos que enfrentan, sed, hambre, rebeliones internas, son espejos de nuestras propias luchas espirituales. Cuando en Números capítulo 14, el pueblo se niega a entrar en la tierra prometida por miedo, vemos nuestra tendencia a retroceder ante las promesas de Dios cuando nos encontramos con obstáculos. Además, hay una riqueza espiritual oculta en las leyes y regulaciones que muchos consideran aburridas. Cada detalle sobre la purificación, el campamento, las ofrendas, los votos, revela una verdad espiritual profunda. Dios desea habitar en medio de un pueblo que valora la santidad y la reverencia. Esta percepción transforma la lectura de Números de una experiencia monótona en una inmersión enriquecedora en la visión divina para la humanidad. Quizás sea hora de mirar el libro de Números con nuevos ojos, reconociendo que, en medio de las genealogías y las instrucciones detalladas, late el corazón de un Dios que guía a su pueblo con amor, disciplina y propósito. El redescubrimiento de este libro
puede encender una llama de entendimiento que ilumina toda nuestra caminada de fe. El libro de Números tiene lugar en uno de los momentos más cruciales de la historia de Israel, el tiempo entre la salida de Egipto y la entrada en la tierra prometida. Cuando observamos Números capítulo 9, versículo 15, donde la nube cubre el tabernáculo, vemos la representación clara de la presencia continua de Dios guiando al pueblo. Este escenario desértico, lleno de pruebas, sirve como un campo de entrenamiento espiritual, moldeando a una nación que aprendería a confiar en la soberanía divina en cada paso del camino. Es fascinante notar que la peregrinación de Israel no fue solo un cruce físico, sino también un proceso de transformación interna. Dios estaba forjando una nueva generación distante de las cadenas de la esclavitud egipcia, apta para vivir como un pueblo separado y santo. Cada campamento, cada desplazamiento y cada batalla enfrentada fueron lecciones prácticas que revelaban tanto las debilidades humanas como la fidelidad constante del Señor. Durante este cruce, las dificultades surgieron como pruebas inevitables. La sed en Meribá, el hambre que llevó al maná, la impaciencia ante el tiempo de Dios, todo esto expuso la tendencia humana hacia la incredulidad y el murmullo. Sin embargo, cada respuesta de Dios, ya sea a través de provisión, disciplina o dirección, mostró a un padre que no abandona a sus hijos, incluso cuando ellos fallan en confiar plenamente en él. El telón de fondo de Números nos lleva a comprender que la jornada de fe está llena de altibajos. La tierra prometida estaba ante ellos, pero no sería entregada sin la necesidad de perseverancia, obediencia y confianza. En medio del desierto Dios trabajaba no solo para llevarlos físicamente al destino, sino para prepararlos espiritualmente para vivir de acuerdo con su llamado. Entender el contexto histórico de Números es abrir los ojos a las propias jornadas que recorremos hoy. En cada momento de incertidumbre, cansancio o desánimo, somos invitados a recordar que también estamos en camino hacia promesas eternas, guiados por el mismo Dios que guió a Israel en el desierto. Desde el inicio del libro de Números, vemos a Dios ordenando a Moisés que haga un censo de todos los hombres aptos para la guerra, como se describe en Números capítulo 1, versículo 2. A primera vista, puede parecer solo un levantamiento burocrático, pero la profundidad espiritual de esta orden es impresionante. Cada nombre contado representaba una vida preciosa, una historia, una promesa viva. Dios no trata con masas anónimas. Él conoce a cada uno por su nombre, y cada hijo de Israel contaba ante sus ojos. El censo también tenía un propósito de identidad. Al ser contados, los israelitas eran recordados de que pertenecían a algo mayor que ellos mismos. Cada tribu tenía su lugar, su bandera, su responsabilidad. Este sentido de pertenencia era fundamental para una nación que aún cargaba cicatrices de la esclavitud egipcia y necesitaba entender que ahora era un pueblo libre, separado para Dios. Además, el censo preparaba al pueblo para la batalla. La tierra prometida no sería conquistada sin luchas, y Dios organizaba su ejército con precisión y sabiduría. Cada tribu, cada clan, tenía su papel en la gran misión. Esta organización apuntaba a un principio eterno. En el reino de Dios, cada persona tiene un propósito único e insustituible, y ninguna vida es irrelevante para la misión divina. Es interesante notar que el censo también establecía la responsabilidad espiritual. No bastaba con ser parte del pueblo. Era necesario estar preparado, asumir responsabilidades y caminar en obediencia. Dios llamaba a cada hombre a levantarse como guerrero, como defensor de la fe y de la santidad que Él exigía de su pueblo.
En nuestros días, este llamado sigue resonando, invitando a cada creyente a reconocer su papel activo en la obra del reino. La orden divina de contar al pueblo revela, de manera poderosa, el amor y la atención de Dios hacia sus hijos. Números no es solo un libro sobre estadísticas, sino un libro sobre identidad, propósito y la grandiosa responsabilidad de vivir de acuerdo con el llamado que recibimos. A medida que avanzamos en el libro de Números, nos damos cuenta de que la organización del campamento de Israel no era solo una cuestión de logística militar o comodidad humana, sino una expresión tangible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. En Números capítulo 2, versículos 1 y 2, se describe cómo cada tribu debía posicionarse alrededor del tabernáculo, símbolo de la morada divina. Este arreglo enseñaba una verdad profunda. Dios debía ocupar el centro absoluto de la vida nacional y personal de Israel. Cada lado del campamento estaba cuidadosamente delineado, asignando a las tribus posiciones específicas, de acuerdo con su función y herencia espiritual. Judá, por ejemplo, acampaba al este, la dirección del amanecer, apuntando a su liderazgo y prominencia, algo que resonaría en la línea mesiánica. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Esta orden mostraba que, desde la perspectiva divina, nada es aleatorio. Hay propósito en cada detalle y vivir en alianza con Dios significa aceptar la disciplina de una vida ordenada por Él. Esta organización también servía para proteger la santidad del tabernáculo. Ninguna aproximación descuidada sería tolerada. Había un profundo respeto por la presencia del Señor. La posición de los levitas alrededor del tabernáculo reforzaba esta idea. Ellos eran los guardianes de la santidad, un recordatorio constante de que la presencia de Dios exige pureza y reverencia. Al estudiar esta disposición, somos invitados a reflexionar. ¿En nuestras vidas, Dios ocupa el centro o es solo una adición entre muchas otras prioridades? Es interesante notar que la estructura del campamento también proporcionaba unidad. Aunque Israel estaba compuesto por 12 tribus, cada una con sus peculiaridades, todas convergían hacia el mismo centro, la gloria de Dios. Esto nos habla sobre la belleza de la diversidad dentro de la unidad espiritual. En un mundo fragmentado como el nuestro, el campamento de Israel nos enseña que a pesar de las diferencias, lo que nos une es infinitamente más importante que lo que nos separa. Mirar el arreglo del campamento es vislumbrar el deseo de Dios de vivir en medio de un pueblo santo y organizado, comprometido a reflejar su gloria en todos los aspectos de la vida. Hoy, al reflexionar sobre esto, somos invitados a reorganizar nuestras propias prioridades, colocando a Dios en el centro de todo lo que somos y hacemos. En el libro de Números, capítulo 6, encontramos la institución del voto del nazireado, una práctica que representaba un compromiso extraordinario de consagración a Dios. Al hacer este voto,
el israelita se comprometía a vivir separado para el Señor, absteniéndose de vino, no cortándose el cabello y evitando cualquier contacto con la muerte. Esta era una manera radical de declarar con la vida la santidad que Dios deseaba ver en su pueblo. El voto nazireo era voluntario, pero exigía un nivel de dedicación que superaba lo común. La abstinencia del vino, símbolo de alegría terrenal, y la restricción de prácticas comunes indicaban que el nazireo vivía para una alegría más elevada. El placer de agradar a Dios no era una renuncia triste, sino una celebración de la intimidad con el Señor, una separación que, en lugar de limitar, elevaba a aquel que la hacía. Interesante percibir que el nazireado también tenía un carácter público. El cabello crecido, visible para todos, era un testimonio constante de la decisión personal de vivir para Dios. Esta característica nos recuerda que la santidad no debe ser escondida, sino testificada con humildad. En nuestros días somos llamados, como los nazireos, a vivir de manera que nuestras elecciones evidencien nuestra separación para el Señor, no con arrogancia, sino con autenticidad. Además, el voto de nazireado nos enseña sobre la seriedad de los compromisos espirituales. Una vez hecho, no debería ser abandonado levemente. En un mundo donde las promesas son quebradas con facilidad, el ejemplo de los nazireos nos desafía a ser hombres y mujeres de palabra, fieles no solo ante los hombres, sino, sobre todo, ante Dios. El nazireado, por lo tanto, era una imagen viva de lo que significa pertenecer enteramente al Señor. Aunque hoy no seamos llamados al mismo voto formal, el espíritu de esta separación continúa resonando. Somos desafiados diariamente a vivir vidas que reflejen la santidad, el amor y la gloria de Dios en un mundo que clama por autenticidad espiritual. En diversos momentos del libro de Números, las murmuraciones del pueblo de Israel surgen como una sombra persistente, revelando la fragilidad del corazón humano. En Números capítulo 11, versículo 1, se registra que el pueblo comenzó a quejarse de las dificultades, y esto desagradó profundamente al Señor. La reacción divina no fue de indiferencia. La ira de Dios se encendió, mostrando que la murmuración es más que un simple desahogo. Es una expresión de incredulidad e ingratitud. El murmullo se convirtió en una epidemia entre los israelitas. Quejas sobre la comida, sobre el liderazgo, sobre el camino difícil. Cada palabra lanzada en descontento corroía la confianza y el espíritu de fe que debían caracterizar a aquel pueblo. Las quejas minaban la visión, impidiendo que vieran el propósito mayor que Dios estaba realizando. La actitud murmuradora, en verdad, exponía una memoria corta. Se olvidaban rápidamente de los milagros y provisiones anteriores. Interesante observar cómo las murmuraciones contaminaban rápidamente toda la comunidad. Bastaba una minoría insatisfecha para generar un ambiente de desánimo y rebeldía generalizada. Esto nos enseña sobre el poder destructivo de la insatisfacción vocalizada. En nuestras comunidades e iglesias, un espíritu de murmuración puede devastar aquello que Dios está intentando construir, paralizando sueños y sembrando división. Las consecuencias fueron severas. Muchos que murmuraron murieron en el desierto sin ver la tierra prometida. Dios toma en serio la postura del corazón y la incredulidad disfrazada de queja trajo juicio sobre Israel. Esta realidad nos invita a reflexionar profundamente. ¿Estamos permitiendo que las dificultades de la vida alimenten un espíritu murmurador en nosotros, en lugar de fortalecer nuestra confianza en las promesas de Dios? El libro de Números nos alerta con claridad que la murmuración es un síntoma de un corazón que ha perdido de vista la bondad y la soberanía del Señor.
Cultivar un espíritu de gratitud y fe es esencial para quienes desean seguir en el camino de las promesas divinas, incluso en medio de las inevitables adversidades del desierto de la vida. Moisés, elegido por Dios para guiar a Israel por el desierto, se convierte en Números, en un ejemplo profundo de la tensión entre la autoridad espiritual y la fragilidad humana. En momentos críticos, como se registra en Números capítulo 12, vemos a Moisés enfrentando no solo desafíos externos, sino también la oposición desde dentro de su propia familia, cuando Miriam y Aarón cuestionan su liderazgo. A pesar del dolor de esta traición, Moisés responde con una notable humildad, mostrando que el verdadero liderazgo nace de la mansedumbre y de la dependencia total de Dios. Durante el episodio de las murmuraciones del pueblo, la paciencia de Moisés es probada repetidamente. En lugar de retaliar o abandonar su puesto, él intercede a favor del pueblo, como vemos en Números capítulo 14, versículo 19. Esta actitud revela un corazón pastoral que comprende que liderar no es ejercer dominio, sino cargar con el peso de los demás ante Dios. El liderazgo de Moisés es un retrato vivo de un siervo que prefiere soportar la ingratitud que renunciar al llamado divino. Sin embargo, incluso Moisés, el hombre más manso de la tierra según el relato bíblico, muestra signos de desgaste. En Números capítulo 20, versículos 8 a 12, en el episodio de las aguas de Meribá, su reacción, impaciente al golpear la roca en lugar de simplemente hablarle, como se le ordenó, demuestra que incluso los líderes más piadosos están sujetos al cansancio espiritual. Esta falla costaría a Moisés la entrada en la tierra prometida, enseñando que la responsabilidad ante Dios es proporcional al honor recibido. La historia de Moisés en Números nos recuerda que el liderazgo espiritual exige no solo autoridad, sino también vulnerabilidad y sumisión continua a la voluntad de Dios. Liderar en tiempos de crisis implica soportar críticas injustas, mantener la visión firme en medio de la confusión y, sobre todo, buscar la cara de Dios para cada decisión. Moisés no es idealizado como un líder perfecto, sino como un ejemplo real de cómo Dios usa a personas imperfectas para realizar sus propósitos perfectos. Este viaje de Moisés nos desafía a reevaluar nuestros propios conceptos de liderazgo. No se trata de estatus o reconocimiento, sino de la disposición a servir, sufrir y confiar plenamente en Dios, incluso cuando los vientos de la crítica y la desilusión soplan con fuerza contra nosotros. On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. Eczema isn't always obvious, but it's real. And so is the relief from Ebglyss. After an initial dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab, LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Searching for real relief? Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979.
This episode is brought to you by Nordstrom. Summer's almost out and fall's calling. Luckily, Nordstrom has everything you need for the season ahead, all under $100. Discover new arrivals from your favorite brands like Mango, Princess Polly, Wave, Free People, BDG, and more. Whether you're planning a last-minute getaway, heading back to class, or refreshing your office looks, you'll find the latest trends and beauty must-haves without breaking your budget. It's easy, too, with free shipping, free returns, and in-store order pickup. Shop today, in stores, and at Nordstrom.com. Entre los episodios más dramáticos de Números está la rebelión liderada por Coré, retratada en Números capítulo 16. Coré, junto a Datán, Abirón y otros 250 líderes de la congregación, cuestionó la autoridad de Moisés y Aarón, alegando que toda la congregación era santa y, por lo tanto, no había necesidad de un liderazgo específico. A primera vista, el argumento de Coré podría sonar democrático, pero detrás de sus palabras había ambición, orgullo y un sutil rechazo del orden divino establecido. La insatisfacción de Coré revela una dinámica peligrosa que aún es común en nuestros días: la búsqueda de estatus espiritual, sin la disposición a soportar la responsabilidad espiritual. Coré deseaba el prestigio del sacerdocio, sin comprender que el llamado de Dios no es fruto de elección humana, sino de elección divina. En su corazón se mezclaban la envidia y la presunción, envenenando a aquellos a su alrededor con dudas y críticas infundadas. La respuesta de Dios a la rebelión fue inmediata y contundente. Como se registra en Números capítulo 16, versículo 31, la tierra se abrió y tragó a Coré, Datán, Abirón y sus familias. El juicio divino dejó claro que desafiar la autoridad establecida por Dios es, en última instancia, desafiar al propio Dios. No se trataba solo de una cuestión de liderazgo humano, sino de reverencia y sumisión a la voluntad divina. Este episodio nos enseña que la insatisfacción no tratada puede transformarse en rebelión abierta contra los planes de Dios. Cuando dejamos que el descontento crezca en nuestro corazón, sin llevarlo a la cruz, corremos el riesgo de convertirnos en instrumentos de división, en lugar de agentes de unidad. Coré quería un sacerdocio sin cruz, un liderazgo sin sacrificio, una posición sin sumisión, y por eso encontró la ruina. Reflexionar sobre la caída de Coré es una invitación a la humildad. En lugar de cuestionar los llamados que Dios hace, somos invitados a buscar el contentamiento en nuestro propio llamado y a respetar las estructuras espirituales establecidas, sabiendo que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la obediencia y en el servicio fiel. Uno de los momentos más simbólicos del libro de Números ocurre en el capítulo 21, cuando en respuesta a la murmuración y a la incredulidad del pueblo, Dios envía serpientes venenosas entre ellos. Muchos murieron y el pueblo, reconociendo su pecado, clamó a Moisés por socorro. La respuesta divina fue sorprendente. Dios ordenó que Moisés hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre una asta. Quien mirara hacia ella sería curado. Este episodio revela de manera profunda la dinámica entre juicio y misericordia. El pecado trae consecuencias reales y dolorosas, pero Dios, en su gracia, ofrece un camino de redención. Interesante observar que la cura no venía de un antídoto humano, sino de un acto de fe. Mirar a la serpiente de bronce significaba reconocer tanto la gravedad del pecado como la suficiencia de la provisión de Dios. La serpiente de bronce apunta proféticamente a Jesús Cristo, como él mismo afirma en Juan, capítulo 3, versículo 14. Así como los israelitas fueron salvados al mirar a la serpiente erguida, nosotros somos salvos al mirar a Cristo crucificado, reconociendo en Él el único remedio para el veneno del pecado que habita en nosotros. La mirada de fe simple y sincera es lo que nos restaura de la muerte para la vida.
Además, la elección de la serpiente como símbolo es intrigante. Dios usó la imagen del propio instrumento de muerte para traer vida, prefigurando la manera como Cristo, al hacerse pecado por nosotros, destruyó el poder del pecado en la cruz. La cruz, símbolo de maldición, se convirtió para nosotros en símbolo de victoria y esperanza eterna. Este relato nos invita a reflexionar sobre dónde están fijos nuestros ojos hoy, ante el veneno del pecado que nos rodea y que muchas veces nos hiere. Dios nos llama a levantar la vista hacia Cristo, nuestra única fuente de cura y redención, confiando plenamente en la obra consumada en la cruz. El episodio que involucra a Balaam, registrado en Números capítulo 22, revela de forma impresionante el peligro que existe en intentar conciliar intereses personales con la obediencia a Dios. Balaam era un profeta de renombre, capaz de escuchar la voz de Dios, pero su historia está marcada por una peligrosa disposición a negociar principios a cambio de beneficios materiales. Cuando Balac, rey de Moab, lo llamó para maldecir a Israel, Balaam dudó, pero no con la determinación que la santidad exige. A pesar de que Dios le había dicho claramente que no debía ir, como vemos en Números capítulo 22, versículo 12, Balaam persiste, buscando maneras de agradar a Balac sin desobedecer abiertamente a Dios. Esta postura revela un corazón dividido. En vez de rechazar firmemente la propuesta, Balaam intenta encontrar un resquicio que le permita satisfacer su deseo de lucro sin romper completamente con la obediencia. El drama alcanza su clímax cuando la asna de Balaam, al ver al ángel del Señor en el camino, se niega a continuar, salvando la vida de su amo. El diálogo entre Balaam y su asna, un evento inusual y lleno de significado, expone la ceguera espiritual del profeta. Él, que debería ser un vidente, era incapaz de percibir la presencia divina, mientras que un simple animal la reconocía inmediatamente. Aunque al final Balaam profetiza palabras verdaderas, bendiciendo a Israel en vez de maldecirlo, su historia no termina bien. Posteriormente, como se relata en Números capítulo 31, él es asociado a la seducción de Israel a través de las mujeres moabitas, provocando la ira de Dios. Balaam se convierte en un ejemplo trágico de cómo la ambición puede corromper incluso a aquellos que comenzaron bien. El relato de Balaam nos advierte con fuerza: la fidelidad a Dios no puede ser negociada. Debemos ser intransigentes en nuestros principios, resistiendo la tentación de moldear nuestras convicciones para atender intereses personales. La integridad espiritual exige que obedezcamos a Dios no solo en las palabras, sino en cada decisión de nuestro caminar. Uno de los grandes temas que permea el libro de Números es la fidelidad inquebrantable de Dios, incluso cuando se enfrenta a la infidelidad persistente de su pueblo. Desde el inicio de la jornada en el desierto, Israel se mostró un pueblo de memoria corta, rápidamente olvidando los milagros recibidos e inclinándose a la murmuración, a la idolatría y a la desobediencia. Sin embargo, Dios permaneció firme en su propósito, demostrando gracia y compromiso con sus promesas. En Números capítulo 14, tras la negativa del pueblo a entrar en la tierra prometida por miedo a los gigantes, Dios consideró destruir toda la nación y reiniciar a través de Moisés. No obstante, por la intercesión de Moisés y por la fidelidad a su propia palabra, Dios opta por perdonar al pueblo, aunque la generación incrédula no entrara en la promesa. La justicia divina no anula su misericordia, y la fidelidad de Dios resplandece en medio de la debilidad humana. Es interesante percibir que, incluso ante las continuas fallas de Israel, Dios continuaba proveyendo dirección, sustento y protección.
La nube continuaba guiándolos, el maná aún caía diariamente, y el tabernáculo permanecía entre ellos. Estas manifestaciones de la presencia y provisión divina eran recordatorios constantes de que Dios no abandona su alianza, incluso cuando nosotros fallamos en cumplirla. La fidelidad de Dios en Números apunta a una realidad que trasciende la historia de Israel. En Cristo tenemos la plena revelación de un Dios que, a pesar de nuestra inconstancia, permanece fiel. Como Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, aunque seamos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esta verdad nos llena de esperanza y también nos llama a la responsabilidad. Somos invitados a confiar plenamente en la fidelidad de Dios, pero también a responder a ella con una vida de arrepentimiento, fe y obediencia, sabiendo que cada paso de nuestra jornada es sustentado por aquel que jamás falla. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Make your next vacation unforgettable on Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas. It's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. En Números capítulo 35, Dios ordena la creación de las ciudades de refugio, lugares donde aquel que matara a alguien sin intención pudiera refugiarse hasta ser juzgado. Esta institución revela aspectos profundos del carácter divino, su justicia, su misericordia y su deseo de redención para todos, incluidos aquellos que erran. Las ciudades de refugio estaban estratégicamente distribuidas por todo el territorio israelita, garantizando acceso rápido a cualquier persona en necesidad. Este detalle nos muestra que la justicia de Dios es accesible y que Él se preocupa en proveer medios para que la misericordia alcance a aquellos que sinceramente buscan reparación. En tiempos en que la venganza personal era una práctica común, las ciudades de refugio servían como una barrera contra el ciclo interminable de violencia. Es interesante notar que el acusado solo estaba seguro dentro de la ciudad mientras permaneciera en ella hasta la muerte del sumo sacerdote. Este requisito apunta proféticamente a Cristo, nuestro sumo sacerdote eterno, en cuya muerte encontramos verdadera seguridad y perdón. Fuera de Él, estamos vulnerables. En su presencia, encontramos vida. Las ciudades de refugio también nos enseñan sobre la importancia de un juicio justo. Nadie podía ser condenado o absuelto sin una investigación adecuada. Dios no solo protegía al inocente, sino que también exigía que la verdad fuera establecida con base en testimonios confiables, reflejando su compromiso con la equidad. Hoy, el concepto de refugio sigue siendo relevante. En Cristo, tenemos una ciudad segura contra la acusación y la condena. Somos invitados a correr hacia Él, no solo para escapar del juicio, sino para encontrar una nueva vida, fundamentada en la gracia y en la justicia perfecta de Dios. En Números capítulo 14,
somos confrontados con una escena cargada de tristeza y advertencia. La generación que salió de Egipto presenció milagros poderosos y oyó la voz de Dios. Falla en confiar plenamente en Él en el momento más crucial. Por su negativa de entrar en la tierra prometida, basándose en el miedo a los gigantes y en la incredulidad, Dios decreta que toda aquella generación, con la excepción de Josué y Caleb, perecería en el desierto. Esta decisión nos enseña que experiencias espirituales poderosas no sustituyen una fe continua y perseverante. La promesa estaba delante de ellos, pero la falta de confianza anuló su realización. El mensaje es claro. Es posible comenzar bien y aún así no alcanzar el destino que Dios preparó. En Hebreos capítulo 3, versículo 19, esa misma generación es usada como ejemplo para nosotros hoy, advirtiendo que la incredulidad puede excluirnos de las promesas de Dios, incluso después de haber comenzado el camino de la fe. Interesante percibir que el castigo divino no fue solo la muerte física en el desierto, sino el vacío existencial de una vida vivida sin propósito. Vagabundear por el desierto durante 40 años sin avanzar hacia la promesa es una metáfora poderosa para aquellos que aún viviendo están espiritualmente estancados, sin dirección y sin esperanza. El relato de esta generación nos llama a la reflexión seria. ¿Estamos caminando por fe o estacionados por incredulidad? ¿Estamos avanzando hacia las promesas que Dios nos hizo? ¿O nos hemos dejado paralizar por las dificultades que surgen en el camino? Cada paso en el desierto exigía una elección diaria, confiar o dudar. La historia de esta generación perdida es una invitación a la vigilancia y al fortalecimiento de nuestra fe. No basta con comenzar la jornada, es necesario perseverar hasta el fin, manteniendo el corazón firme en Dios, confiando en sus promesas y rechazando el miedo que intenta alejarnos del destino preparado para nosotros. Mientras la mayoría de los espías trajo un informe de miedo y desesperación, Caleb y Josué se destacaron por el valor que brotaba de una fe inquebrantable. En Números capítulo 13, versículo 30, Caleb silencia al pueblo ante Moisés y declara con audacia que debían subir y poseer la tierra, porque ciertamente serían capaces de conquistarlo. Esta actitud revela que la verdadera valentía no nace de la autoconfianza, sino de la certeza en la fidelidad de Dios. Josué y Caleb vieron la misma realidad física que los otros espías, ciudades fortificadas, gigantes poderosos, pero la lente a través de la cual interpretaron lo que vieron era diferente. Mientras los otros se enfocaban en la fuerza de los enemigos, ellos se enfocaban en la fuerza del Dios que los había enviado. Esta perspectiva transforma completamente la manera en que enfrentamos desafíos en nuestra jornada espiritual. El posicionamiento de Josué y Caleb, sin embargo, no los libró de oposición. Por el contrario, como se describe en Números capítulo 14, versículo 10, el pueblo quiso apedrearlos. Esto nos enseña que permanecer firme en la fe en tiempos de incredulidad colectiva puede convertirnos en blanco de hostilidad. Sin embargo, Dios honra a aquellos que permanecen fieles, incluso cuando eso significa estar en minoría. Dios prometió a Caleb y Josué que verían la tierra prometida, y esa promesa se cumplió. Caleb, ya anciano, reclamaría a Hebrón como su herencia, como se registra en Josué capítulo 14, versículos 10 a 12. Su fuerza y vigor espiritual eran reflejos de una vida de fe constante, de un corazón que nunca abandonó la confianza en las promesas divinas. El ejemplo de esos dos hombres nos inspira a adoptar una fe valiente que enfrenta las adversidades no con miedo, sino con esperanza. En un mundo repleto de voces que dicen «no se puede»,
La fe verdadera declara con osadía: con Dios podemos conquistar aquello que Él prometió. En medio de una sociedad patriarcal, donde la herencia era tradicionalmente transmitida solo a los hijos hombres, surge una historia extraordinaria en Números capítulo 27. Las hijas de Zelofeade, Maalá, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, se acercan a Moisés y a los líderes para reclamar el derecho a heredar la tierra de su padre, que había muerto sin dejar hijos hombres. Este gesto valiente resultaría en un cambio significativo en la legislación israelita, reflejando la justicia y la sensibilidad del corazón de Dios. La postura de estas mujeres revela una fe audaz y una profunda comprensión de la importancia de la herencia prometida por Dios. No aceptaron la exclusión pasivamente. Al contrario, presentaron su caso de manera respetuosa y fundamentada. Dios escuchó su causa, y como vemos en Números capítulo 27, versículo 7, confirmó que la solicitud era justa y debía ser atendida. Esta decisión no solo benefició a las hijas de Zelofeade, sino que estableció un precedente que garantizaría derechos similares para otras familias en situaciones semejantes. El cuidado de Dios por estas mujeres muestra que ante Él, la justicia trasciende las convenciones culturales humanas. Dios es un Dios que ve, que escucha y que actúa en favor de los que confían en su equidad. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by the world's first reposado from Tequila Herradura. Made with slow-cooked, hand-harvested agave sealed into oak barrels and aged 11 months. Before being enjoyed in your glass. Experience the world's first reposado, Tequila Herradura. Please drink responsibly. Responsibility.org. Tequila Herradura. 40% alcohol by volume. Imported by Brown-Forman, Louisville, Kentucky. Herradura is a registered trademark. Copyright 2025 Brown-Forman Corporation. La historia de las hijas de Zelofeade también nos recuerda la importancia de valorar y defender aquello que Dios nos prometió. Ellas podrían haberse resignado al olvido, pero eligieron luchar de manera piadosa por la porción que les correspondía. Esta postura nos inspira a no renunciar a las promesas que el Señor nos hizo, incluso cuando enfrentamos barreras y estructuras aparentemente inmutables. En tiempos en que muchos aún cuestionan el valor de la mujer en la historia bíblica, este episodio es un recordatorio vívido de que Dios honra la fe, el valor y la justicia, sin importar el género. Las hijas de Zelofeade se convirtieron no solo en herederas de tierra, sino también en herederas de un legado espiritual de fe y perseverancia. En el centro del campamento de Israel, el tabernáculo se levantaba como una señal visible de la presencia de Dios entre su pueblo. Como se describe en Números capítulo 9, versículos 15 a 23, la nube que reposaba sobre el tabernáculo determinaba cuándo Israel debería acampar y cuándo debería partir. Esta dependencia directa de la orientación divina revela un principio fundamental de la vida espiritual. La verdadera dirección proviene de la presencia de Dios y no de nuestros propios planes.
El tabernáculo no era solo un lugar físico de adoración, sino un recordatorio constante de que Dios deseaba habitar en medio de su pueblo. La centralidad del tabernáculo en el campamento mostraba que la vida de Israel debería ser organizada en torno a la adoración y a la sumisión a la voluntad divina. Dios no era un accesorio de la vida cotidiana. Él era el centro de todo. La presencia de la nube de día y del fuego por la noche enseñaba al pueblo una lección profunda sobre confianza y paciencia. A veces, la nube se movía rápidamente, otras veces permanecía por largos periodos. Israel necesitaba aprender a esperar en Dios y a moverse solo bajo su dirección, incluso cuando sus propios deseos apuntaban a otro camino. Este patrón espiritual sigue siendo relevante para nosotros hoy, llamándonos a una dependencia constante del Espíritu Santo. El tabernáculo también apuntaba a una realidad mayor. Cristo, el verdadero tabernáculo, que habitó entre nosotros, como afirma Juan, capítulo 1, versículo 14. En Jesús vemos la presencia tangible de Dios guiando y redimiendo a la humanidad. El tabernáculo del desierto era solo una sombra de la grandiosa realidad revelada en Cristo. Reflexionar sobre el tabernáculo nos invita a reevaluar las prioridades de nuestras vidas. ¿Acaso la presencia de Dios ocupa el centro de nuestras decisiones, de nuestros sueños y de nuestro viaje? ¿O solo invitamos a Dios a los momentos convenientes? El ejemplo de Israel nos llama a vivir una vida centrada en la presencia divina, permitiendo que Él sea nuestro guía constante en cada paso. A lo largo del libro de Números, incluso en los momentos de rebelión, crisis o aparente estancamiento, es posible percibir la mano invisible de Dios guiando cada etapa de la jornada. Cada desplazamiento en el desierto, cada batalla enfrentada, cada instrucción recibida revelaba que nada era aleatorio o fruto del azar. Como vemos en Números capítulo 21, cuando Israel enfrenta a varios reyes y los vence, está claro que la victoria no venía de la fuerza militar, sino del favor divino que iba delante de ellos. El concepto de la providencia de Dios es uno de los pilares de la fe bíblica. Dios no solo creó el mundo y lo dejó a su suerte, Él está activamente involucrado en los acontecimientos de la historia, especialmente en la vida de su pueblo. En Números, cada detalle de la organización del campamento, de la distribución de las tribus y de las orientaciones para el culto apuntan a un Dios que se preocupa por el macro y el micro de nuestras vidas. Muchas veces, la intervención divina es silenciosa, discreta, casi imperceptible. El pueblo podía no percibir el actuar de Dios en todos los momentos, pero Él nunca los abandonó. Esto nos enseña a confiar incluso cuando no vemos señales espectaculares. La fe verdadera reposa en la certeza de que Dios está operando entre bambalinas, preparando el camino, moldeando nuestros corazones y cumpliendo sus propósitos eternos. Mirando la historia de Israel en Números, somos animados a reconocer la acción de Dios también en nuestros desiertos personales. Incluso cuando no entendemos el porqué de ciertos retrasos, obstáculos o desvíos, podemos tener la confianza de que hay una mano sabia y amorosa guiándonos, exactamente como sucedió con Israel. Esta percepción transforma nuestra manera de enfrentar la vida. En lugar de vivir ansiosos o amargados por las circunstancias, somos invitados a caminar con confianza y gratitud, sabiendo que incluso cuando todo parece parado o confuso, Dios está trabajando a favor de aquellos que lo aman. Aunque escrito hace milenios, el libro de Números permanece extraordinariamente relevante para nuestros días.
Sus historias, desafíos y principios continúan resonando en los modernos desiertos que enfrentamos. Épocas de transición, pruebas, momentos de espera y decisiones que ponen a prueba nuestra fe. El desierto de Israel simboliza los muchos desiertos que atravesamos a lo largo de la vida, y sus lecciones siguen vivas para quienes desean caminar con Dios. Uno de los grandes mensajes de Números es que la jornada es tan importante como el destino. Dios no solo quería llevar a Israel a Canaán, Él quería moldearlos, enseñarles a confiar, a obedecer y a adorarlo en todo el proceso. Esta lección sigue siendo esencial hoy, ya que tendemos a valorar solo los logros y a despreciar los procesos que Dios utiliza para transformarnos. El libro también nos desafía a elegir diariamente entre la fe y la incredulidad, la gratitud y la murmuración, la sumisión y la rebelión. Cada decisión, por menor que parezca, puede acercarnos a las promesas de Dios o alejarnos de ellas. Como Pablo recuerda en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 11, las historias de Israel en el desierto fueron registradas para nuestra advertencia, para que no cometamos los mismos errores. Números también revela que la presencia de Dios es el bien más precioso que podemos tener. Cuando Él guía, protege y provee, incluso el desierto más árido se vuelve soportable. Su presencia es nuestro sustento, nuestro refugio y nuestra esperanza, tanto en el ayer como en el hoy. Cerrar nuestra jornada por el libro de Números es, en realidad, una invitación a comenzar una jornada personal de fe más profunda. El Dios que condujo a Israel en el desierto es el mismo que hoy nos llama a confiar, a perseverar y a vivir con los ojos fijos en las promesas eternas que Él ha reservado para aquellos que lo siguen de todo corazón. Al escuchar las lecciones escondidas en el libro de Números, ¿qué verdad más ha marcado tu vida? Escribe en los comentarios. Tu experiencia puede ser luz para otros también. No dejes que este mensaje se detenga en ti. Compártelo con alguien que esté atravesando su propio desierto y ven a ser parte de esta comunidad de fe. Inscríbete y continúa con nosotros en esta caminata de esperanza y renovación.